¿Alguna vez has sentido que ciertas personas en tu vida te están frenando en el propósito que Dios tiene para ti? Hebreos 12. Uno nos exhorta: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. A veces, el mayor acto de fe que podemos hacer es soltar aquello que no nos edifica. Hoy exploraremos cómo. Dios nos llama a dejar ir a quienes no aportan a nuestro crecimiento espiritual. Y seguir adelante con valentía. Te mostraremos cómo reconocer estas señales y caminar hacia el propósito que Dios ha diseñado para ti. ¿Estás listo para descubrir cómo soltar cargas que no te pertenecen y avanzar hacia la vida abundante que Él ha prometido? Tal vez has sentido ese peso en tu corazón, esa sensación de que algo te detiene impidiéndote avanzar hacia lo que Dios ha planeado para ti. Este dilema no es nuevo ni exclusivo de ti. Está profundamente arraigado en nuestra humanidad. Nos aferramos a lo conocido porque tememos lo desconocido. Y en ese proceso, a menudo sacrificamos las bendiciones que Dios tiene reservadas. Sin embargo, en su palabra, Dios nos llama a un acto de fe poderoso: soltar lo que no edifica. En Hebreos 121 se nos exhorta: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Este versículo no solo nos invita a dejar ir, sino que nos muestra que solo al soltar podemos avanzar hacia el propósito divino. Imagina a Abraham recibiendo el llamado de Dios en Génesis 12. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios no le dio un mapa ni le explicó todos los detalles de su destino. Simplemente le pidió que confiara y dejara atrás todo lo que conocía. Este acto de fe requería que Abraham soltara no solo su tierra, sino también las relaciones que podían detenerlo. Y aunque fue un paso doloroso, fue el inicio de un propósito eterno: convertirse en el padre de una nación que sería bendición para el mundo. Abraham nos enseña que obedecer el llamado de Dios significa a veces soltar personas y situaciones que ya no tienen lugar en el plan que Él tiene para nosotros en nuestras vidas. Ese llamado sigue vigente. Puede que no estemos dejando nuestra tierra natal como Abraham, pero quizás Dios nos está pidiendo que dejemos relaciones que nos drenan emocional, espiritual y mentalmente. Estas personas, aunque sean parte de nuestra historia, no están destinadas a ser parte de nuestro futuro. Jesús mismo entendió esto y modeló cómo debemos manejar nuestras relaciones, aunque amaba a todos. No todos formaron parte de su círculo íntimo. Jesús tenía multitudes siguiéndolo, pero solo eligió a 12 discípulos. Y dentro de ese grupo, Pedro, Santiago y Juan tenían un lugar especial. Esto nos enseña que no todas las relaciones tienen el mismo nivel de intimidad y que está bien priorizar aquellas que nos edifican y nos alinean con el propósito divino. En la Biblia vemos también la historia de José, quien fue traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo. José tenía todas las razones para aferrarse al dolor y al resentimiento, pero eligió soltar el pasado y confiar en el plan de Dios. Años más tarde, cuando sus hermanos vinieron a él en busca de ayuda, José no respondió con amargura. En lugar de eso dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 5020. Este acto de perdón y liberación permitió que José cumpliera su propósito como líder y protector de su familia. Su historia nos muestra que al dejar ir las heridas del pasado, abrimos espacio para que Dios haga cosas nuevas y mejores en nuestra vida. Dios nunca nos pide que soltemos algo sin tener un plan mejor. En Isaías 43, 18 y 19 nos dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz. Este versículo nos recuerda que, aunque soltar puede ser doloroso, siempre hay algo mejor esperando del otro lado de la obediencia. Esto no significa que las personas que dejamos atrás sean malas, sino que simplemente no están destinadas a seguir en nuestro camino. Al soltar, no solo nos liberamos de lo que nos limita, sino que también les damos a esas personas la oportunidad de encontrar su propio propósito en Dios. Un ejemplo moderno de esta verdad lo encontramos en la
Vida de una mujer que decidió terminar una relación de años porque sentía que la alejaba de Dios, aunque amaba a esa persona. Sabía en su corazón que la relación no estaba alineada con su propósito. Durante los primeros meses luchó con la partino, soledad y la duda. Pero al confiar en Dios comenzó a ver su mano en su vida de maneras nuevas y sorprendentes. Poco después conoció a personas que la inspiraron a crecer espiritualmente y encontró oportunidades que nunca habría imaginado. Este testimonio nos recuerda que soltar no es el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. A menudo nos encontramos atrapados en relaciones por temor a la soledad o al cambio, pero Dios utiliza esos momentos de soledad para transformarnos y prepararnos para lo que viene. Pensemos en Jesús, quien antes de iniciar su ministerio pasó 40 días en el desierto. Este tiempo de aislamiento no fue una pérdida, sino una preparación. Allí Jesús fue fortalecido y equipado para la misión que tenía por delante de la misma manera. Cuando Dios nos llama a soltar, también nos está llamando a un tiempo de intimidad con Él, donde nuestra fe es refinada y nuestro carácter es moldeado. Es importante recordar que soltar no siempre significa cortar todos los lazos de manera abrupta. A veces se trata de redefinir las relaciones y establecer límites saludables en 1 Corintios 15. 33 se nos advierte: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Este versículo no solo nos llama a discernir nuestras relaciones, sino también a proteger nuestra fe y nuestro propósito. Esto puede significar pasar menos tiempo con ciertas personas o alejarnos gradualmente, siempre guiados por la oración y el amor. Dios no nos llama a soltar por capricho. Su plan es siempre para nuestro bien y su gloria. En Jeremías 29:11 nos dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esta promesa nos asegura que aunque el acto de soltar puede ser difícil, siempre está acompañado de bendiciones mayores. Cuando soltamos, hacemos espacio para que Dios traiga nuevas relaciones, oportunidades y experiencias que nos acerquen. Pensemos en la historia de Ruth y Noemí, después de la muerte de sus esposos. Noemí le pidió a Ruth que regresara a su tierra y su familia. Sin embargo, Ruth decidió quedarse con Noemí diciendo: tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth 116. Al soltar su pasado, Ruth se posicionó para un futuro lleno de bendiciones. Terminó casándose con Bú y se convirtió en parte de Jesús. Este relato nos muestra que aunque soltar puede ser un acto de fe, siempre conduce a un propósito mayor en nuestras vidas. Dios constantemente nos llama a confiar en Él y a soltar lo que ya no nos sirve. Esto no significa que será fácil, pero podemos estar seguros de que nunca caminaremos solos. Filipenses 4:13 nos asegura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta promesa nos da el valor para tomar decisiones difíciles, sabiendo que su gracia es suficiente para sostenernos. El acto de soltar no es una pérdida, sino una ganancia. Es un paso de obediencia que nos libera para avanzar hacia el propósito que Dios ha diseñado para nosotros. Al igual que Abraham, José, Ruth y muchos otros, somos llamados a confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando soltamos, no solo obedecemos su llamado, sino que también abrimos la puerta a una vida de bendición, propósito y paz. Y aunque el camino puede ser incierto, podemos estar seguros de que Él está obrando en todo para nuestro bien. A menudo nos encontramos luchando con la dificultad de reconocer cuando una relación no está alineada con el propósito de Dios en nuestra vida. Nos aferramos a la idea de que mantener ciertas conexiones es necesario, sin darnos cuenta de que algunas relaciones, aunque importantes en el pasado, pueden estar el llamado que Dios tiene para nosotros. En 1 Corintios 15:33 se nos advierte claramente: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Este versículo no es solo una advertencia, sino una clave espiritual para discernir cómo nuestras relaciones afectan directamente nuestra fe y nuestro caminar con Dios. El discernimiento es esencial cuando evaluamos nuestras
La Biblia nos enseña a ser sabios y cuidadosos en nuestras relaciones, entendiendo que no todas las personas que encontramos están destinadas a caminar con nosotros hacia el propósito divino. En Proverbios 1320 leemos el que anda con sabios. Sabio será Ma, el compañero de necios. Sufrirá daño. Este pasaje nos lleva a reflexionar sobre cómo la influencia de quienes nos rodean molde nuestras decisiones. Y en última instancia, nuestro destino. Dios desea que nuestras relaciones sean un reflejo de su amor y su verdad, no un obstáculo para nuestra fe. En las Escrituras encontramos múltiples ejemplos de cómo las malas influencias pueden desviar a una persona de los caminos de Dios. Pensemos en el rey Salomón, quien comenzó su reinado con una profunda sabiduría otorgada por Dios. Sin embargo, permitió que sus relaciones con mujeres extranjeras que no compartían su fe lo alejaran del Señor. En Primero Reyes 114 se nos dice: cuando Salomón envejeció, sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses, y su corazón ya no era totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido el corazón de su padre David. Esta desviación no solo impactó su relación con Dios, sino que también trajo consecuencias devastadoras para todo Israel. Cuando examinamos nuestras propias relaciones, es fundamental preguntarnos si éstas nos acercan más a Dios, si por el contrario, nos alejan de su voluntad. Jesús, en su ministerio terrenal, también fue selectivo con las personas que formaron parte de su círculo más cercano, aunque amaba a todos y estaba dispuesto a servir incluso a quienes lo rechazaban. No todos tuvieron el privilegio de compartir una relación íntima con él. Los discípulos no solo fueron escogidos para aprender de él, sino también para ser transformados y preparados para cumplir el propósito divino. Este principio nos enseña que no todas las relaciones deben ser iguales y que es necesario discernir quiénes deben ocupar un lugar significativo en nuestras vidas. El discernimiento espiritual no siempre es fácil, pero la palabra de Dios es nuestra guía para identificar relaciones. Que en Salmos 1:2 se nos da una instrucción clara: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este llamado no solo nos advierte sobre evitar malas influencias, sino que también nos invita a sumergirnos en la Escritura para que nuestras decisiones estén alineadas con el corazón de Dios. El caso de Sansón es otro ejemplo poderoso de cómo las relaciones equivocadas pueden desviar a una persona de su propósito. Desde su nacimiento, Sansón fue apartado para una misión especial como juez de Israel. Sin embargo, sus decisiones relacionales lo llevaron por un camino de dolor y pérdida. La historia de Sansón y Dalila, relatada en Jueces 16, nos muestra cómo Sansón permitió que una relación tóxica lo alejara de su llamado. Dalila, motivada por sus propios intereses, traicionó a Sansón, lo que resultó en su captura y pérdida de fuerza. Aunque al final Dios restauró a Sansón para cumplir su propósito, esta historia nos enseña la importancia de ser vigilantes y sabios en nuestras conexiones. Dios nos llama a estar atentos a las señales que indican que una relación no es saludable. Estas señales no siempre son obvias al principio, pero con oración y comunión con Él, podemos aprender a reconocerlas. El Espíritu Santo, quien habita en nosotros, nos guía en este proceso, revelando lo que necesitamos saber para proteger nuestra fe. En Juan 16:13 se nos promete: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Las relaciones que no están alineadas con la voluntad de Dios a menudo se caracterizan por promover comportamientos, pensamientos o actitudes que contradicen su palabra. Esto no significa que las personas en estas relaciones sean necesariamente intencionadas, pero sí que su influencia puede alejarnos de nuestra comunión con Dios. En 2 Corintios 6:1-5 se nos instruye: no os una en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?
Este llamado a no unirnos en yugo desigual no solo aplica a relaciones románticas, sino a cualquier vínculo que comprometa nuestra fe. Es importante destacar que soltar no significa juzgar o rechazar con dureza a quienes están en nuestro entorno. En lugar de eso, es un acto de obediencia a Dios y de confianza en su plan. Cuando dejamos ir relaciones que no edifican, no solo estamos protegiendo nuestro caminar espiritual, sino también permitiendo que esas personas encuentren su propio camino en Dios. Al soltarlas, oramos por su bienestar y por su encuentro con el Señor, confiando en que su obra se manifestará en sus vidas. El Salmo 139, 23, 24 nos da una poderosa oración que podemos utilizar cuando buscamos discernir nuestras relaciones. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta oración nos recuerda que el discernimiento comienza con la disposición de nuestro corazón para ser guiados por Dios. Al pedirle que examine nuestras intenciones y pensamientos, abrimos la puerta para que su luz revele lo que necesita. Cambiar la separación de relaciones que no aportan no es un acto de rechazo, sino de santidad. En Levítico 20, 26, Dios declara: seréis santos para mí, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los pueblos, para que seáis míos. Este llamado a la santidad implica apartarnos de aquello que nos aleja de Dios, incluyendo relaciones que no están alineadas con su propósito. Al obedecer este mandato, no solo estamos honrando a Dios, sino también preparando nuestro corazón para recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a cuidar su caminar espiritual y a evitar distracciones que puedan desviarlos del propósito divino. En Filipenses 3, 1, 1, 4, escribe: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este enfoque en avanzar hacia el llamado de Dios nos inspira a soltar con confianza, sabiendo que lo que por delante es mejor que lo que dejamos atrás cuando nos encontramos en medio de decisiones difíciles sobre nuestras relaciones. Debemos recordar que Dios está con nosotros en cada paso. Él nos da la sabiduría, la fortaleza y la paz necesarias para obedecer su voluntad. En Santiago 1, 5, se nos asegura: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, y sin reproche, y le será dada esta promesa. Nos recuerda que nunca estamos solos en este proceso, y que su gracia es suficiente para guiarnos y sostenernos. La identificación de relaciones que no edifican es un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia Dios. Al tomar decisiones basadas en su palabra y en la dirección del Espíritu Santo, nos posicionamos para cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas, aunque soltar puede ser un desafío. Es un paso esencial hacia una vida plena y alineada con su voluntad. Al confiar en su guía y obedecer su llamado, experimentaremos la paz y la libertad que solo Él puede ofrecer. Las relaciones que no edifican se convierten en cargas que impiden que avancemos hacia el propósito de Dios. Estas cargas, aunque a menudo invisibles, son reales y profundamente pesadas. En Hebreos 121 se nos exhorta: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Este llamado no es solo al abandonar el pecado, sino también cualquier peso que dificulte nuestro progreso espiritual. En muchas ocasiones, estas cargas son relaciones que, aunque comenzaron con buena sin, se han convertido en obstáculos para nuestra fe y crecimiento. La Biblia nos muestra cómo estas relaciones, si no son dejadas atrás, pueden desviarnos del plan de Dios. En Génesis 19, encontramos la historia de Lot y su familia. Cuando Dios decide destruir Sodoma y Gomorra, se les ordena huir y no mirar atrás. Sin embargo, la esposa de Lot, incapaz de soltar lo que dejaba, mira atrás y se convierte en estatua de sal. Este relato no solo es una advertencia literal, sino también un símbolo del peligro de aferrarse a lo que Dios nos llama a dejar. Cuando nos negamos a soltar, corremos el riesgo de quedar atrapados, incapaces de avanzar hacia el futuro que Dios ha preparado. Las relaciones que no aportan
pueden ser especialmente difíciles de identificar cuando están profundamente entrelazadas con nuestra vida cotidiana. En algunos casos, estas conexiones pueden parecer necesarias, pero es crucial evaluarlas. A la luz de las Escrituras en Amos 33 se nos plantea una pregunta sencilla, pero poderosa. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren? De acuerdo. Este pasaje subraya que no podemos caminar en la dirección correcta si quienes nos acompañan no están alineados con el propósito divino. No se trata de rechazar a las personas, sino de reconocer que ciertas relaciones pueden ser una barrera entre nosotros y Dios. El ejemplo de los israelitas en el desierto es otra ilustración de cómo las cargas pueden retrasar nuestro progreso espiritual. A pesar de haber sido liberados de la esclavitud en Egipto, muchos de ellos no pudieron soltar la mentalidad del pasado. En lugar de abrazar la libertad y confiar en Dios, murmuraron y anhelaron volver a Egipto, olvidando las cadenas que los habían atado. Este patrón, narrado en Números 14, nos muestra que el apego al pasado puede ser una carga que nos impida alcanzar la tierra prometida. Soltar no es solo una acción externa, sino un cambio interno que requiere fe y obediencia. Dios nos llama a correr la carrera con perseverancia, pero no podemos hacerlo si llevamos un peso que no nos pertenece. Pensemos en un at. Nadie correría una carrera cargando una mochila llena de piedras. De la misma manera no podemos cumplir el propósito de Dios mientras llevamos relaciones que no nos edifican. En Filipenses 3, 1, 1, 4, el apóstol Pablo declara: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este enfoque en lo que está por delante es esencial para avanzar en nuestra fe. Cuando identificamos una relación que se ha convertido en una carga, el proceso de soltar puede ser doloroso, pero siempre es liberador. Jesús nos da una promesa en Mateo 11, 28, 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta invitación no solo nos asegura descanso, sino también la fuerza para dejar atrás lo que nos agobia. Al soltar nuestras cargas en sus manos, encontramos paz y dirección. En la historia de Gedeón, narrada en Jueces 7, vemos cómo Dios le pide que reduzca su ejército antes de enfrentar a los madianitas. Aunque desde una perspectiva humana esto parecía una desventaja, Dios estaba enseñando a Gedeón a confiar en su poder y no en el número de sus tropas. Muchas veces las relaciones que consideramos esenciales pueden ser las que Dios nos llama a dejar para que dependamos completamente de Él. Esta lección nos muestra que al soltar no estamos perdiendo, sino alineándose. El proceso de soltar no es fácil, pero es una prueba de fe. En 2 Timoteo 2, 4, Pablo compara nuestra vida cristiana con la de un soldado diciendo: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Este versículo nos recuerda que como soldados de Cristo debemos evitar enredarnos en relaciones o situaciones que nos distraigan de nuestra misión. Cada decisión de soltar es un acto de obediencia y devoción a Dios. En el libro de Esdras, vemos cómo el pueblo de Israel se enfrenta al desafío de restaurar su relación con Dios tras años de exilio. Parte de este proceso implicó soltar relaciones que no estaban en línea con el pacto divino. Aunque fue un acto difícil, marcó un nuevo comienzo para la nación. Este relato nos enseña que soltar no solo afecta nuestra vida personal, sino también nuestro testimonio y nuestra relación con Dios. La decisión de soltar una relación no es un rechazo, sino un paso hacia la libertad. En Gálatas 5, 1 se nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este llamado a la libertad implica soltar todo lo que nos mantiene atados, incluyendo relaciones que no aportan. Es una invitación a vivir en la plenitud de la gracia y el amor de Dios, confiando en que Él nos guiará hacia relaciones que edifiquen nuestra fe. El acto de soltar requiere valor, pero no estamos solos en este proceso. En Isaías 41, 10, Dios nos asegura: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios.
¿Qué te esfuerzo? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo nos recuerda que Dios está con nosotros en cada paso, fortaleciendo nuestro corazón y guiándonos hacia su propósito. Soltar no es un signo de debilidad, sino de confianza en su plan. Perfecto. Al soltar las cargas, abrimos espacio para que Dios nos llene con su paz y su propósito. En Romanos 12, 1 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este llamado a la transformación comienza con la disposición de dejar atrás lo que no nos edifica, permitiendo que Dios renueve nuestra mente y nuestro corazón. Cuando obedecemos el llamado de soltar, experimentamos libertad, que solo Dios puede dar esta libertad. No solo nos permite avanzar, sino también inspirar a otros a hacer lo mismo. Nuestra disposición a soltar relaciones que no aportan se convierte en un testimonio vivo de nuestra fe y confianza en Dios, así como Abraham, Lot y muchos otros en las Escrituras tomaron decisiones difíciles para seguir a Dios. Nosotros también somos llamados a correr la carrera con perseverancia, dejando atrás todo peso y enfocándonos en la meta que Él ha puesto delante de nosotros. Hay momentos en nuestra vida en los que Dios nos llama a un lugar de soledad, no como un castigo, sino como una etapa crucial para transformarnos y prepararnos para lo que está por venir en esos momentos. Puede parecer que estamos perdiendo algo, que no estamos alejando de lo que consideramos importante. Sin embargo, en la soledad encontramos la oportunidad perfecta para escuchar la voz de Dios con claridad y renovar nuestro espíritu. Jesús mismo nos mostró la importancia de estos tiempos de aislamiento cuando, antes de iniciar su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto, donde pasó 40 días en comunión con el Padre. Mateo 4. Uno relata: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el periodo no debilitó a Jesús, lo fortaleció, preparándolo para la misión que cambiaría el curso de la humanidad. La soledad, bajo la dirección de Dios, no es un vacío, sino un espacio lleno de su presencia. Es allí donde Él nos moldea, afina nuestro carácter y nos da las herramientas para enfrentar los desafíos que vendrán. Pensemos en Moisés, quien pasó años en el desierto antes de ser llamado a liberar al pueblo de Israel. En ese tiempo, lejos de las distracciones del mundo, Dios lo preparó para una tarea que parecía imposible. Éxodo 31 nos muestra cómo, mientras cuidaba ovejas, Moisés tuvo un encuentro con Dios. En la zarza ardiente, esa experiencia transformadora no habría sido posible si Moisés no hubiera estado en ese lugar de soledad y obediencia. En ocasiones, Dios nos separa de ciertas relaciones para que podamos concentrarnos en Él y en lo que realmente importa. Este proceso puede ser doloroso, pero es necesario para nuestro crecimiento espiritual. En Juan 15, 2, Jesús dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Este acto de poda no es castigo, sino un acto de amor que nos permite florecer de maneras que no podríamos imaginar mientras estamos aferrados a lo que ya no edifica. La soledad también es un tiempo en el que aprendemos a depender completamente de Dios. Cuando todo lo demás parece haber sido quitado, nos damos cuenta de que Él es suficiente. El Salmo 234 nos asegura: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este versículo nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, Dios está presente, guiándonos y protegiéndonos. La soledad, en este contexto, no es un lugar de abandono, sino un lugar de transformación. Este proceso de apartarse también es un acto de obediencia. En ocasiones, Dios nos pide que dejemos ir ciertas relaciones para poder llevarnos a donde necesitamos estar. En Génesis 22, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, un acto que parecía incomprensible, pero que era una prueba de fe y obediencia. Aunque este relato no habla directamente de relaciones, nos enseña el principio de soltarlo, que más valoramos cuando Dios nos lo pide, confiando en que Él siempre tiene un plan perfecto. Al final, Dios provee un carnero para el sacrificio, mostrando que su
Intención no era quitarle a Isaac a Abraham, sino fortalecer su fe y demostrar su fidelidad en la soledad. También encontramos claridad sobre nuestro propósito. Dios utiliza estos momentos para revelar su plan de una manera que no podríamos percibir en medio del ruido y las distracciones de la vida. Diaria Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este versículo nos invita a buscar a Dios con sinceridad, confiando en que cuando lo hacemos, Él se revela de manera poderosa en esos tiempos de búsqueda. Podemos entender mejor quiénes somos en Cristo y qué nos ha llamado a hacer a medida que avanzamos en este camino. Es crucial recordar que la soledad con Dios no es una carga, sino un privilegio. Es un tiempo de intimidad donde podemos escuchar su voz y experimentar su paz. En Filipenses 4:7, Pablo escribe: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz, que no depende de las circunstancias externas, es el regalo que recibimos cuando confiamos en Dios y le permitimos obrar en nuestra vida a través de la historia de Elías. Vemos otro ejemplo de cómo Dios utiliza la soledad para fortalecer a sus siervos en 1 Reyes 19. Después de enfrentarse a los profetas de Baal, Elías huye al desierto, cansado y desanimado. Allí Dios no solo lo alimenta físicamente, sino que también lo renueva espiritualmente. En un susurro suave, Dios habla a Elías, recordándole su presencia y su propósito. Este momento íntimo con Dios marca un punto de inflexión en la vida de Elías, dándole la fuerza para continuar con su misión. Este relato nos muestra que aunque la soledad puede ser desafiante, es en esos momentos donde encontramos el consuelo y la dirección que solo Dios puede ofrecer. La soledad también es un tiempo en el que aprendemos a dejar atrás el temor. Muchas veces el miedo al rechazo o al abandono nos impide soltar relaciones que no nos aportan. Sin embargo, Dios nos llama a confiar en Él y a no temer. Isaías 4:1 nos dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas. Yo te ayudo. Este versículo nos da la seguridad de que incluso cuando parece que estamos solos, Dios está con nosotros, sosteniéndonos y guiándonos en estos momentos de aislamiento. También somos llamados a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y con los demás. Es un tiempo para evaluar si estamos priorizando las cosas correctas y para realinear nuestro corazón con su voluntad. En Romanos 1212. Pablo nos exhorta a ofrecer nuestras vidas como un sacrificio vivo, y a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Este proceso de transformación comienza en la intimidad con Dios. Lejos de las distracciones y las influencias negativas, la soledad también nos enseña a valorar las relaciones que realmente edifican. Al apartarnos de lo que no nos aporta, podemos ver con mayor claridad ¿quiénes son las personas que Dios ha puesto en nuestra vida para caminar con nosotros? En Eclesiastés 4:910 leemos: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno, levantará su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Este pasaje no contradice el valor de la soledad, sino que nos recuerda que Dios desea que tengamos relaciones que nos fortalezcan y nos ayuden a cumplir su propósito. Finalmente, la soledad con Dios nos prepara para el futuro. En estos tiempos de intimidad, Él nos equipa con la fe, la sabiduría y la fortaleza que necesitamos para enfrentar los desafíos que están por venir. En Efesios 6:1 Pablo nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del esta. Preparación espiritual no ocurre en medio del ruido, sino en los momentos tranquilos de comunión con Dios. La soledad no es el final del camino, sino una etapa necesaria para avanzar hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Al abrazar estos momentos con fe y confianza, descubrimos una fortaleza y una paz que solo pueden venir de Él, aunque el proceso puede ser desafiante. El fruto que produce es eterno cuando decidimos dejar ir aquello que no nos edifica y damos el paso de obedecer a Dios. Abrimos la puerta a bendiciones que
no habríamos imaginado posibles este acto de soltar. No es simplemente un desprendimiento, sino una preparación para recibir lo que Dios ha diseñado específicamente para cada uno de nosotros en Isaías 43. 19 el Señor declara: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esta promesa nos asegura que lo que Dios tiene preparado tras la obediencia es algo nuevo, algo que trasciende nuestras expectativas y que se manifiesta en el momento perfecto. La palabra de Dios está llena de ejemplos donde las bendiciones llegan después de un acto de obediencia y fe. Pensemos en la historia de Ruth, al dejar atrás su tierra y su pasado y al comprometerse a seguir adelante. Con Noemí, Ruth se posicionó para recibir una bendición que cambiaría su vida y la historia del pueblo de Dios. Lo que parecía un sacrificio doloroso se convirtió en el inicio de un nuevo propósito. Ruth no solo encontró provisión en su camino, sino que también llegó a formar parte del linaje del Mesías. Esto nos enseña que lo que dejamos atrás nunca puede compararse con lo que Dios tiene reservado para nosotros cuando le obedecemos la hiencia al llamado de soltar. Es una demostración de confianza en que Dios siempre provee lo mejor. En Mateo 633, Jesús nos enseña: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo no es solo una promesa, sino un recordatorio de que al priorizar nuestra relación con Dios, todo lo demás encuentra su lugar adecuado. Las bendiciones no se limitan a lo material, sino que incluyen paz, gozo y la satisfacción de saber que estamos caminando en su propósito. Cuando dejamos ir, experimentamos una transformación en nuestra perspectiva. Ya no miramos las pérdidas como derrotas, sino como oportunidades para crecer y avanzar. Romanos 88, 28 nos asegura: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este pasaje nos recuerda que incluso cuando algo parece negativo o doloroso, Dios lo utiliza para nuestro bien, transformando cada experiencia en una pieza esencial de su plan perfecto. Las bendiciones que vienen después de obedecer a Dios no siempre son inmediatas, pero siempre son seguras. En Gálatas 69 se nos exhorta: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La espera puede ser difícil, pero en ella aprendemos a confiar en el carácter de Dios y en su fidelidad en esos momentos. Él está trabajando en nuestro carácter, preparándonos para recibir su favor en el momento adecuado. El acto de soltar también nos posiciona para entrar en relaciones que realmente edifican, al dejar atrás lo que no aporta. Hacemos espacio para que Dios traiga personas que nos inspiren, nos fortalezcan y nos ayuden a crecer espiritualmente. En Proverbios 27, 17 leemos: el hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Este versículo destaca la importancia de rodearnos de personas que nos impulsen hacia nuestro propósito y nos desafíen a ser mejores en nuestra fe y en nuestra vida diaria. Además, las bendiciones de seguir adelante no solo afectan nuestra vida personal, sino también nuestro impacto en los demás. Cuando caminamos en obediencia, nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. En Mateo 5, 16, Jesús nos exhorta así: alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este llamado a ser luz nos recuerda que nuestra disposición a obedecer tiene un alcance que trasciende nuestras propias circunstancias, llevando gloria a Dios y esperanza a quienes nos rodean. La promesa de Dios siempre es mayor que cualquier sacrificio que podamos hacer. En 2 Corintios 9, 8, se nos asegura: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Este versículo nos llena de confianza en que su provisión siempre es abundante y suficiente para cada etapa de nuestra vida. Cuando dejamos ir lo que no nos pertenece, recibimos su gracia de maneras que nunca podríamos imaginar. La Biblia también nos muestra que las bendiciones no siempre vienen en la forma que esperamos. Pensemos en José, quien pasó de
ser esclavo a gobernador de Egipto. Aunque el camino estuvo lleno de desafíos, Dios utilizó cada experiencia para llevarlo al lugar exacto donde su propósito sería. Cumplido en Génesis 5020, José declara: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Este principio sigue siendo cierto para nosotros. Hoy lo que puede parecer una pérdida o un retroceso es en realidad parte de un plan divino que está diseñado para nuestro bien cuando soltamos lo que no edifica. También encontramos una libertad que solo Dios puede ofrecer en Juan 88:36. Jesús dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta libertad no se limita a lo externo, sino que transforma nuestro corazón y nuestra mente, liberándonos de las cadenas del pasado y permitiéndonos caminar con confianza en el futuro que Dios tiene para nosotros. Dios no nos llama a soltar para dejarnos vacíos, sino para llenarnos con su plenitud. En Efesios 3:20-21 se nos dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Esta promesa nos invita a confiar en que su plan siempre excede nuestras expectativas y que su poder obra continuamente en nuestra vida. La obediencia de seguir adelante también nos lleva a descubrir nuestro propósito con mayor claridad. Al dejar atrás lo que nos distrae, podemos enfocarnos en lo que realmente importa. En Jeremías 2911, Dios nos asegura: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Este versículo es un recordatorio constante de que Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros, que ese plan siempre está lleno de esperanza y propósito. El camino de la obediencia no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. En Hebreos 11:6 se nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este pasaje nos anima a caminar en fe, confiando en que Dios siempre recompensa a quienes le obedecen y buscan su voluntad. Las bendiciones que vienen después de dejar ir, las relaciones que no edifican, no solo son evidentes en nuestra vida personal, sino también nuestra relación con Dios. En Juan 15:5 Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este llamado a permanecer en él nos recuerda que solo en su presencia encontramos plenitud y propósito. Dios siempre obra para nuestro bien, incluso en los momentos más difíciles. Cuando obedecemos experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento y una seguridad de que estamos caminando en su voluntad. Esta obediencia nos transforma, nos fortalece y nos posiciona para recibir todo lo que Él ha preparado para nosotros al seguir adelante. Descubrimos que su plan siempre es perfecto y que las bendiciones que nos esperan son mayores de lo que podemos imaginar. La confianza plan de Dios es la clave que nos permite avanzar sin mirar atrás al decidir dejar ir aquello que no edifica. Ponemos nuestra fe en acción, sabiendo que su propósito siempre es mayor que cualquier cosa que podamos entender en el momento. En Romanos 88:28 se nos recuerda: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo no solo nos da consuelo, sino también la certeza de que cada paso, incluso los voces que parecen dolorosos o inciertos, está orquestado por Dios para nuestro beneficio y su gloria. El acto de confiar no es pasivo, sino un compromiso activo de rendir nuestro control y aceptar que su voluntad es buena, agradable y perfecta. En Proverbios 3:5-6 leemos: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este llamado a confiar completamente nos lleva a un lugar de dependencia total en su dirección, permitiendo que Él guíe cada decisión, incluso las que implican dejar atrás relaciones que hemos valorado a menudo. El mayor desafío al soltar es superar el miedo al vacío. Nos preguntamos: ¿qué quedará una vez que hayamos
soltado lo que no nos edifica. Sin embargo, Dios no nos llama a dejar algo sin tener un propósito para reemplazarlo en Jeremías 29:11. Él nos asegura, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Este versículo nos recuerda que aunque no podamos ver el panorama completo, podemos confiar en que su plan siempre es para nuestro bien, cada paso que damos. En obediencia nos acerca más a la manifestación de su propósito. El vacío que tememos nunca queda sin llenar, porque Dios en su amor y gracia nos provee de su presencia y de las bendiciones que solo Él puede dar. La confianza en Dios no elimina las dificultades, pero transforma nuestra perspectiva. Cuando caminamos en fe podemos ver más allá de los desafíos y enfocarnos en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. En Isaías 41:10, Él dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo no solo nos da esperanza, sino también la seguridad de que su presencia está con nosotros en cada decisión, sosteniéndonos cuando sentimos que no podemos continuar el acto de dejar ir. También nos enseña a depender plenamente de su provisión en Éxodo 16. Cuando los israelitas estaban en el desierto, Dios les proveyó maná diariamente, demostrando que su provisión es constante y suficiente. Este relato nos muestra que Dios no solo nos llama a confiar, sino también a experimentar su fidelidad de manera tangible al soltarlo que no nos edifica. Abrimos espacio para que Él provea de maneras que nunca podríamos imaginar en nuestra humanidad. A menudo queremos controlar cada aspecto de nuestra vida. Sin embargo, Dios nos llama a soltar no solo las relaciones que nos impiden avanzar, sino también nuestra necesidad de tener todas las respuestas. En Filipenses 4:67, Pablo nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos enseña que al rendir nuestras preocupaciones, recibimos una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Él. El acto de soltar también nos permite experimentar la libertad que Cristo ganó para nosotros. En Gálatas 5:1 se nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este llamado a permanecer en libertad no nos recuerda que al dejar atrás lo que no edifica, no solo somos liberados de las cargas, sino que también somos capacitados para vivir en plenitud. A medida que confiamos en su plan, también descubrimos la belleza de su tiempo perfecto. En Eclesiastés 3:1 leemos: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este versículo nos invita a descansar en la certeza de que Dios orquesta cada detalle de nuestra vida según su calendario divino. Lo que puede parecer una demora o una pérdida es en realidad parte de su preparación para lo que está por venir. El llamado a confiar en el plan de Dios no es una sugerencia, sino una invitación a caminar en una relación más profunda con Él. En Juan 15:5, Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este recordatorio nos desafía a permanecer conectados a Él, confiando en que su poder obra en nosotros y a través de nosotros. Dios no solo nos guía a soltar, sino que también nos da la fuerza para hacerlo. En 2 Timoteo 1:7 se nos asegura: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo nos equipa para enfrentar con valentía los desafíos de obedecer su llamado, sabiendo que su espíritu nos capacita para avanzar con confianza. El proceso de confiar en el plan de Dios también nos ayuda a renovar nuestra mente y nuestro corazón. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transform por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta transformación comienza cuando dejamos de depender de nuestras propias fuerzas y nos rendimos completamente a su guía. Al soltar lo que no edifica,
nos alineamos con su voluntad y descubrimos el gozo de vivir en su propósito en Nehemías 88:10 se nos dice, el gozo del Señor es vuestra fuerza. Este gozo no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Él. Cuando caminamos en obediencia, experimentamos una alegría que supera cualquier desafío. Dios nunca nos deja solos en este proceso. En Deuteronomio 31:8, Él promete, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Este recordatorio nos da la confianza de que su presencia nos acompaña en cada paso del camino, guiándonos hacia su propósito eterno. Cuando confiamos en el plan de Dios, nos posicionamos para recibir su plenitud. En Colosenses 2:10 se nos asegura, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esta no depende de lo que dejamos atrás, sino de lo que encontramos en su presencia. Al soltar no perdemos, sino que ganamos algo mucho mayor, una relación más profunda con Él y la realización de su propósito en nuestra vida. Cada paso en este camino de confianza nos acerca más a su corazón, y en ese lugar encontramos la verdadera paz, libertad y propósito. La decisión de dejar ir que no edifica, de soltar personas y relaciones que ya no aportan, no es solo una acción externa, sino un movimiento profundo en nuestro espíritu hacia el propósito eterno de Dios, más allá del acto mismo. Este paso representa una declaración de fe, una confirmación de que estamos dispuestos a caminar en obediencia, incluso cuando no entendemos completamente lo que Dios tiene preparado. No se trata solo de soltar, sino de abrir nuestras manos para recibir algo mucho más grande, una vida guiada por la presencia y el propósito divino. En este proceso, algo fundamental se transforma dentro de nosotros, nuestra identidad. A menudo, las relaciones que debemos soltar son aquellas que han moldeado cómo nos vemos a nosotros mismos o que han definido nuestro valor en función de su aprobación. Pero cuando obedecemos el llamado de Dios, descubrimos una identidad que no está arraigada en los demás, sino en su verdad eterna. En Gálatas 2:20, Pablo afirma con Cristo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este cambio es radical. Soltar no solo nos libera de cargas externas, sino también de las ataduras internas que nos han impedido vernos como Dios nos ve. Es en este proceso que aprendemos a vivir con un corazón verdaderamente dispuesto. Dejamos de resistirnos a los cambios que Dios permite en nuestra vida y abrazamos su dirección con confianza. En Jeremías 18, el profeta describe a Dios como el alfarero y a nosotros como el barro en sus manos. Este relato nos enseña que cuando dejamos que Dios moldee nuestras vidas, Él elimina lo que no pertenece y da forma a algo nuevo, algo que refleja su propósito, efecto. La poda, aunque dolorosa, siempre precede al fruto abundante. Cuando soltamos, también aprendemos a caminar con una nueva visión. Lo que antes parecía imprescindible se desvanece frente a la claridad que Dios nos da. Nuestra perspectiva cambia. Dejamos de medir nuestras decisiones basándonos en lo que podemos controlar o entender, y comenzamos a ver nuestras vidas como parte de una obra mayor que Él está orquestando. En 2 de Corintios 5:7, Pablo nos recuerda, porque por fe andamos, no por vista. Esta transición de caminar por vista a caminar por fe nos lleva a confiar en que Dios está haciendo algo bueno, incluso cuando nuestros ojos naturales no pueden verlo. Una de las cosas más hermosas que descubrimos al soltar es la libertad que surge en nuestra relación con Dios. A menudo nos damos cuenta de que hemos puesto a ciertas personas o relaciones en un lugar que solo le pertenece a Él. Hemos buscado en otros la afirmación, el amor o el propósito que solo pueden encontrarse en su presencia. Pero al soltar, permitimos que Dios ocupe ese lugar central en nuestro corazón. En Salmo 73, 25, 26, el salmista declara, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen más. La roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Este reconocimiento es liberador. Nos damos cuenta de que nuestra plenitud nunca estuvo en las personas que nos rodean, sino en la presencia inquebrantable de Dios. El acto de soltar también nos conecta con una gratitud más profunda, en lugar de mirar atrás con lamento.
comenzamos a agradecer por lo que Dios nos permitió experimentar, incluso en aquellas relaciones que ahora dejamos atrás. Todo tiene un propósito en su plan divino y nada de lo que atravesamos es en vano. En Romanos 88:18 se nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este cambio de perspectiva transforma nuestro corazón, permitiéndonos caminar con gozo y esperanza, sabiendo que cada paso nos acerca más a la plenitud de su plan. Al soltar, también, nos volvemos más sensibles a la voz de Dios en un mundo lleno de ruido y distracciones. Es fácil ignorar las instrucciones sutiles que Él nos da, pero cuando soltamos las relaciones que no edifican, creamos un espacio en nuestro corazón y en nuestra vida donde su voz puede ser escuchada con claridad. En Isaías 30:21 se nos promete: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Esta sensibilidad nos guía a tomar decisiones alineadas con su voluntad, decisiones que nos llevan a lugares donde su propósito puede cumplirse plenamente. Además, este proceso nos prepara para amar de una manera más auténtica cuando permitimos que Dios remueva lo que no edifica. Nuestros corazones se alinean con su amor perfecto, un amor que no depende de las expectativas humanas ni de nuestras inseguridades. Este amor que fluye de Él hacia nosotros se convierte en la base desde la cual hemos amar a los demás con libertad y pureza. En 1 Juan 4:19 leemos: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. Primero, este amor transformador nos capacita para establecer relaciones nuevas que reflejan su gloria y edificación. El acto de soltar no solo nos afecta a nosotros, tiene un impacto en las generaciones que vienen detrás de nosotros. Cada vez que obedecemos el llamado de Dios, marcamos un camino que otros pueden seguir. Nuestras vidas se convierten en un testimonio de lo que significa confiar en Él completamente. En Deuteronomio 30:19-20, Dios llama a su pueblo a elegir la vida para que ellos y sus descendientes puedan vivir. Al soltar lo que no edifica, estamos eligiendo la vida no solo para nosotros, sino también para aquellos que serán influenciados por nuestra fe y obediencia. Finalmente, al soltar, encontramos descanso en un mundo que constantemente nos empuja a aferrarnos, a controlar y a luchar por mantener el equilibrio. El acto de rendirnos al plan de